hoy les traemos un tema para compartirlo con cada uno de ustedes muy de actualidad. Y es los regalos al niño Jesús de los sabios de Oriente. Hay algunas traducciones que indican magos, hay otras que indican reyes, pero en verdad el término exacto dentro del hebreo es sabio, de tal manera que podemos decir los regalos de los sabios que fueron dados al niño Jesús. Y me acompaña, como siempre, los miércoles, mi esposita, Lina Marcela. Cordial saludo y bienvenida. Gracias a Juan, al doctor Juan, como le dicen la mayoría, por la invitación a El Impulso. Los miércoles con un excelente tema que es los perfiles de personajes bíblicos, pero por épocas de la Navidad, por supuesto, estamos abordando estos temas tan importantes que además no nos son desconocidos a ninguno. No son desconocidos. Forma parte de nuestra misma formación bíblica y es algo que llama la atención. Porque en verdad, las tradiciones, diferentes culturas, siempre en diciembre hay regalos especiales. Yo recuerdo cuando era niño que el regalo especial era que le compraban a uno o una chaquetica o un pantalón o unos tenis nuevos o también sombrero. Se utilizaba en el campo. Tú no, porque naciste tú también en ciudad. Sí, no, yo soy provinciana de un pueblito hermoso que se llama Guática, del departamento de Risaralda, pero claro, el tema de los sabios, o sea, quienes tenían más dinero, las familias de pronto más pudientes, pues el del 24 era el regalo del niño Jesús y el 6 de enero el regalo de los Reyes Magos. Por eso digo, ¿quiénes eran más pudientes? Pues yo nunca recibí un regalo por ser el día de los magos, escasamente el que uno podía recibir del 24, que le traía a uno, pues tradicionalmente dicen el niño Dios, ¿cierto? Pero pues ya sabemos que como tal no Dios, sino niño Jesús. Entonces esa era como la costumbre y creo que todavía deben haber familias que guardan esa costumbre del 6 de enero dar regalos. Pero mira que de todas maneras se recibían los mejores regalos. Imagina estar con abuelita, con abuelito, con las tías, con las primas, que no era lo cotidiano durante el año, y saber que tú llegaste muy niñita también a los caminos de Dios, o ir al lugar en donde se enseñaba la palabra, pues ese es un buen regalo. Yo encontré a Jesús, o el Señor me encontró mejor a mí, ya pasadito de años, pero ahí estamos. Entonces, los regalos de los sabios. Pero miremos, una reseña breve, los sabios. A mí siempre me gustan estos personajes. Y por eso esta mañana ahí bajo el arbolito me dio pesar porque el más viejito estaba ya como patas arriba y los otros estaban ahí como tristes. Pero estos personajes de los reyes, magos, y que eran tres, bueno, es más bien costumbre. Siempre se ha dicho que ni eran tres, ni eran magos, ni eran ni eras, ¿cómo es? Los nombres. No, esos son Daniel. Baltasar, ¿no? Baltasar, Melchor sí. Y Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí. Bueno, estos eran unos sabios astrónomos de la región, de acuerdo a algunas historias seculares, de la región de los medos y de los persas. ¿Recuerda cuando allá en el siglo V antes de la era cristiana, todo el territorio de Israel, donde estaban las 12 tribus, allá llegaron los medos y los persas con Darío? Esa era la nacionalidad de los tales sabios. Hay algunas historias también que se habla que no, que también estaban de la región de Mesopotamia. Y puede ser verdad, porque toda esa región de lo que es prácticamente la parte, digamos, del mar
muerto a la parte norte del mar de Galilea, pues realmente es una región de los persas y también parte de los mesopotámicos. Entonces, estos personajes tenían una profesión de la época espectacular, Marcela. Eran astrónomos. Los astrónomos de la época. ¿Y a qué se dedica un astrónomo? Pues a estudiar las estrellas, a observarlas en las horas de la noche. Y ellos habían escuchado decir que una estrella de oriente sería la señal para la venida del Mesías. Pues ellos no ahorraron tiempo y cuando consideraron ellos que la estrella iba a aparecer, se fueron con sus camellos, se fueron de viaje a la ciudad de Jerusalén, más exactamente llegaron a Belén, porque ellos sabían la profecía de Malaquías, si no estoy mal, que allá llegaría precisamente, o nacería el rey. No es Malaquías, es el otro profeta que ahora les digo porque tengo que devolver el cassette. Isaías, Malaquías, Zacarías, Y el Jeremías, otro, no. A ver, Ageo, no, tampoco. Hay Oseas. otro. Ahora nos acordamos. Profeta mayor, profeta menor. Entonces, ellos llegaron allá. Esta es como la primera fase. Segunda fase. Después de muchos caminos, llegaron a donde estaba el rey Herodes. No propiamente era en Jerusalén, porque recordemos que la estadía de Jerusalén era en Berseba. Y allá llegaba, o allá vivía. Entonces, es posible que hayan llegado allá. Pero los reyes, como cuando uno llega a una ciudad que uno no conoce, pues llegar al centro de la ciudad, averiguar quiénes eran los que conocían. Y qué buena noticia, porque el rey Herodes ahí estuvo hablando con ellos. Sí. Entonces los sabios le dijeron, no, mire que es que van a ser el Mesías, y entonces dice el texto bíblico que el rey entró en temor, se sorprendió, se asustó, mejor dicho. Sí. Y él, ¿qué fue lo que hizo? Convocar a todos los sabios, para que le dijeran si era cierto que iban a ser un Mesías. Y claro, estos sabios, que era de la corte del rey Herodes, le dijeron, sí, efectivamente, aquí está profetizado y va a nacer el Mesías prometido, porque así lo ha dicho la profecía. Y entonces, como todo señor hábil, le dice a los sabios, le dice, bueno, sí, ya nos dijeron que va a nacer el Mesías, que va a nacer en Belén, y entonces les dijo, vayan, pero cuando ya lo saluden y hablen con él, pasa por acá y me avisan, y esto es lo más bonito de la hipocresía, ¿no? Para yo también ir a adorarle. Lo que tenía Herodes era que si le decían en dónde estaba el Mesías nacido, allá llegaba su ejército y allá iba a matar los niños. Como los reyes, o mejor, los sabios, eran personas estudiosas, conocían de las tradiciones judías, entonces ellos, dice el texto, que en sueños, Dios les indicó que se fueran por otro camino porque las intenciones del rey Herodes eran otras, y así lo hicieron. De tal manera que cuando el rey Herodes se vio burlado por los sabios, pues entró en ira y ordenó a su ejército degollar, matar a espada a los niños menores de 2 años. Hasta aquí voy a dejar esta primera historia, porque vienen 2 historias más bonitas. Cuando ya los reyes llegan a donde estaba José y María y el niño, y las aplicaciones, que es lo que vamos a tener posteriormente. Pero eso es lo que hay que tener en cuenta. Sabios se desplazan, tenían conocimiento de que iban a nacer el Mesías, llegaron ante el rey Herodes, y el rey Herodes los mandó para allá, a Belén o a la región de Galilea, para que volvieran con el fin de que les dijera en dónde estaba
el Mesías que había nacido. Marcela. Sí, entonces para ubicar a nuestros oyentes, para quienes de pronto aún no conocen, o sea, solamente saben de los Reyes Magos, como la tradición los ha llamado, pero lo que dice el texto bíblico está allí relacionado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Y dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Otras versiones dice unos sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Acá prestemos mucha atención porque imagínense, como decía el doctor, ellos tenían claro quién era Jesús, que ya tenían conocimiento, como lo decía el doctor, de la profecía, del nacimiento del Salvador de la humanidad, de los judíos, porque dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues imagínense el conflicto que debió despertar en esto Herodes, como ya sabemos, porque Herodes era una persona narcisista, era una persona que obviamente como rey de los judíos, pues era también muy prepotente y muy soberbio, y además pues que él estaba sujeto a la autoridad romana, entonces él tenía que pues también mantener como, o sea, como llevar a cabo este ejercicio de él como rey, pues tampoco fue fácil por el contexto en el que estaba y como decía, porque estaba sujeto a la autoridad de los romanos. Entonces, pues de todo, ya habrá momento para hablar de Herodes, ¿cierto? De su perfil, su personalidad, pero sí era una persona muy complicada y escuchar, pues cualquier rey que le digan, pero ¿cómo así? Si yo soy el rey, ¿cómo así que nació el rey de los judíos? Esto, o sea, ¿qué están diciendo? Entonces dice el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, pero vemos acá lo que dice Juan, o sea, aquí no nos dice cuántos eran ni los nombres de todo esto. Si queremos que quede totalmente claro, no lo dice la palabra, o sea, estos nombres y el número es algo de la tradición religiosa, pero no de la palabra de Dios. Dice que unos magos, o en otro dice unos sabios de Oriente. Ahora bien, independiente si eran magos, pues no eran los magos que, o sea, que realmente también como la gente actualmente conoce los magos, esos que están allí en los shows y hacen una cantidad de cosas, no se trataba de ellos, eran unos astrólogos, ¿sí? Entonces, al ser astrólogos, pues por eso conocían bien el tema de la estrella, al ver la estrella y conocían las profecías también, por eso, pues cuando ellos ven la estrella de David, es que dice que ya ellos emprenden su viaje para ir a visitar al nacido rey de los judíos. Entonces, esto sí me parece súper importante para precisarlo y que ellos pues con esto están reafirmando, como dice acá, uno de los escritos que explican los pasajes bíblicos en esta Biblia, dice, uno, para destacar la identidad real de Jesús. Ya ellos conocían, dicen, el rey de los judíos, venimos a adorarle, ¿cierto? Otro, reafirmar que el Mesías procedía de la ciudad de Belén, como también las profecías lo habían anunciado. Y dos, puntualizar la adoración y la fe de los gentiles. Entonces, esto, pues, cositas súper importantes del por qué pues estas personas se mueven a donde había nacido el rey de los judíos. Sí, Marcela. Buena narración y bíblica. Y sí, se nos había pasado por alto el profeta menor, que fue el que indicó quién y en dónde nacería el Mesías. Es el señor Miqueas, que siempre lo confundo con Malaquías. El señor Miqueas, el profeta Miqueas, muchos años antes de la era cristiana, en el capítulo 5, versículo 2, dijo, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Sabe por qué leí este versículo, amigo oyente? Porque este texto lo tenía muy claro los sabios. Sí. Sabían.
Ellos sabían porque, como lo dijimos, eran astrónomos, es decir, que estudiaban todo lo correspondiente al cosmos, especialmente las estrellas y los movimientos de los astros que en esa época ellos conocían. Y este mismo texto tenían conocimiento, ¿quiénes? Los asesores del rey, Herodes, Herodes. sí. Y entonces por eso cuando llegan allá los magos a decir, no, es que mira que se va a cumplir la profecía de Miqueas, y entonces el rey dice, venga para acá mis asesores, mis académicos, mis astrónomos también, y entonces ellos les dicen, efectivamente hay un texto bíblico en Miqueas 5:2 que dice, Belén, Efrata, allí mi pequeña ciudad, allí también será donde nacerá o estará el rey de Israel. Y eso fue lo que dijeron a Herodes, y eso fue lo que hizo que Herodes entrara en un egoísmo, en una envidia, en una soberbia, y por eso fue que hipócritamente le dijo a los sabios, bueno, vayan allá a Belén o a Nazaret y devuelvan y me avisan en dónde está. Eso sí me dan la dirección, porque yo también lo quiero ir a adorar. Un hombre hipócrita, el Herodes, ¿no? Pero, como dijimos, los reyes o los sabios tuvieron su sueño y se fueron por otro lado. Bueno, esto es lo importante de esto. Quisiera, Pero sí, quisiera sí, complementar ahí esa profecía que tú mencionas, que también en Números capítulo 24, versículo 17, se nos menciona lo siguiente, que fue lo que precisamente dijo el anciano Balaán en las profecías. Y sí, Números 24, 17 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces también los estudiosos pues relacionan a que también por eso pues toda esta gente de esta región, porque pues los sabios según lo que dicen es que ellos estaban en el este y vieron la estrella en el oeste y por eso la siguieron, porque ellos conocían, porque pues Dios a través de los diferentes profetas y personas como como ajá, Balaán, anunció lo que sería la venida de Jesús y el lugar donde nacería y a través de cómo también él mandaría ese mensaje. qué bueno, amorcito, porque Ujú. también leyendo ese texto, pues en los Salmos y especialmente en los libros sapiensales se encuentran muchos textos que relacionan el nacimiento del Mesías. Eso era el conocimiento que tenían los sabios de Oriente de que nacería el Mesías y ellos, por la curiosidad, o mejor, por su profesión, querían saber en qué momento y en dónde paraba la estrella. Sí. Interesante, ¿no? Bueno, Ujú, pasemos ahora a algo que también me llama mucho la atención. Es ya los sabios en casa ujú. de María y José. Y Sí. aquí por tradición, y lo vemos en el pesebre, y los vemos en las películas, y los vemos en tarjetas y en almanaques, en todo lo que uno puede imaginar, ¿cierto? Es que los reyes están allá hincados frente al niño Jesús, Recién pero nacido, el claro. lugar que muestran es el establo, la Ujú, pesebrera. exacto. Y resulta que no, porque María y José no eran de Belén, ellos eran de Nazaret. Y después de que nació el niño, se desplazaron de Belén a Nazaret, que si no estoy mal, habían como unos 35, 40 kilómetros, siempre eran lejitos, ¿no? Entonces, hay que aclarar que la visita de los sabios en casa de José y María fue en Nazaret. En Nazaret. Algunos arqueólogos han descubierto los muros en donde se dice que pudo ser la casa en donde estaba José y María con el niño. Y hay algo impresionante, Marcelita Ujú. y amigo oyente. ¿Sabe qué? Dice el texto que los sabios de rodillas Mm. adoraron ¿a quién? ¿A José? ¿A María? No, al niño. Al Ujú, niño Jesús. sí. Adelante, Marcelo.
Sí, súper importante. O sea, aquí también aprovechamos, obviamente, pues sí, el programa lo hemos titulado Los regalos de los sabios, pero pues antes de entrar ya como tal a los regalos, pues sí es importante también como estos contextos y poder aclarar estas cositas que se han venido dando, como por llamar la atención, ¿cierto? Durante toda la historia. Pero ustedes saben que siempre tratamos de, pues, de ir muy precisos a la palabra de Dios. Entonces, sí. Definitivamente, pues no fue allí en Belén, porque además, cuando salen los sabios de la presencia de Herodes, pues ellos emprenden su camino, ¿cierto? Entonces, mientras tanto, dice ahí que Herodes habló con sus consejeros y bueno, todo esto, y emprendieron la búsqueda, ir a Belén, ¿a qué? Pues ya sabemos, a matar al niño, porque pues él no podía permitir que hubiese un suplantador de él, o que, porque él obviamente era el rey. Entonces, imagínense, pues mientras todo esto se da, no tenemos de pronto el dato exacto del recorrido que ellos realizaron, pero sí. Entonces, ahí aclarando esto, que los magos no, los sabios no llegaron al pesebre donde estaba el niño, que no fue en Belén, que pasaron días, pasó un tiempo mientras llegaban, porque además, pues ellos siguieron, fue la estrella fue la que los guió a ellos. Entonces llegan a este lugar y dice que llegaron a la casa. Entonces vamos al versículo 11 del capítulo 2 de Mateo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto Ah, es lo que hacen ellos. Entonces, ahora bien, leía también un artículo, decían, pues para que Herodes se haya alarmado de la forma que se alarmó, seguramente no eran tres solamente. Pudo ser muchos que emprendieron su viaje. Además, a ver, era el rey de los judíos, había nacido el rey, no se iban a ir solamente tres, seguramente fueron bastantes personas, un grupo numeroso, entonces también esto hay que tenerlo presente. Entonces, por ende, pues acá resalta la Biblia el oro, el incienso y la mirra, y ya vamos a hablar lo que significan estos, pero seguramente llevaron muchos más presentes. Acá obviamente yo estoy pues saliendo, pero pues como lo que algunos también dicen, porque debieron ser varios los que llegaron allí a adorar al Salvador, al Rey nacido de los judíos. qué bueno, Marcelita, mire lo que ha indicado. Claro, no está en el texto bíblico, Ujú. porque es que lo que está en el texto bíblico es lo esencial, Sí. porque es la palabra de Dios. Y hay muchos aspectos, pero uno puede acudir a lo que llamamos los historiadores la historia secular. ¿Y qué nos enseña la historia secular? En esa época habían tres historiadores tremendos, que era el Plinio el joven, porque el papá era el viejo, le Sí. decían Plinio el joven, Flavio Josefo, era un historiador tremendo, y otro señor llamado Tácito. Ujú. Entonces, ellos narran en las historias del pueblo judío que cuando había un desplazamiento de una comitiva de la magnitud de estos sabios de Oriente, de estos astrónomos, no eran tres, como tú muy Ujú. bien lo has dicho. Es decir, es posible que hayan sido hasta 50 o 100 personas. Esa era la comitiva que se desplazaba, porque es que, mire, desde Persia, que no recuerdo esta ciudad, ¿cómo se llama? Susa, a Nazaret, amigo oyente, es bastante lejos. Que pasar cordilleras, pasar a ver el Tigris, el Éufrates, el río donde se bautizó Jesús, el Jordán, y luego desplazarse por unas cordilleras que se llaman los montes de Judá hasta llegar a Belén, más de 1000 kilómetros. Ujú. Entonces, en esas proporciones, ¿cuántas gente? Y no se van a desplazar los tres nomás. Ese es Sí. un muy buen eh, apunte histórico para aclarar, pero bueno, la Biblia no los dice. Los regalos de los sabios, porque, Marcelita, vamos a hablar, ¿verdad?, de los regalos de los sabios.
bien interesante porque tienen un significado simbólico dentro del contexto bíblico relacionados realmente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se hablan de 3 elementos: oro, incienso y mirra. Ahorita Marcela nos va a ampliar con Biblia en mano. El oro significa la realeza. Y la realeza, dentro del contexto de la costumbre judía, es el rey. Está relacionado con el rey. Y nosotros sabemos que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El incienso está muy relacionado en una simbología. Allá en el Antiguo Testamento se habla del olor fragante. Eso es lo que produce el incienso. Pero acá ya, digamos en el Nuevo Testamento, relacionado con Cristo, es esa adoración al Rey de Reyes, Señor de Señores, en espíritu y en verdad, como el único merecedor de toda honra, de toda gloria y de toda palabra grande que hay en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, muy relacionado con la adoración, que de acuerdo a algunos estudiosos, la adoración comprende estudio de la palabra, oración, hablar con Dios, alabanza, darle la gloria a Dios, y por último está los cánticos con himnos espirituales. Cánticos e himnos espirituales. Ahora, la mirra. ¿Recuerdan que este señor Nicodemo, que fue de noche a visitar a Jesús, un maestro de la ley, un fariseo, como decimos, ¿no? Se fajó con tremendo regalo que lleva a la sepultura 100 libras de mirra y aloes. Entonces, los sabios le llevaron también la mirra. ¿Y sabe qué significa la mirra dentro del contexto bíblico? Es la incorruptibilidad del cuerpo del Señor, el Hijo de Dios. Y entonces esa mirra, que era costumbre, la utilizaban los judíos para embalsamar sus cuerpos. Esa fue lo que le llevaron los sabios, simbolizando que su cuerpo no sufriría corrupción y que resucitaría en gloria y majestad al tercer día. Marcelita, ahora sí, amplíenos eso de oro, incienso y mirra. Qué regalos tan tremendos, ¿no? Sí, sí, recordamos entonces que está allí ubicado en el pasaje, relacionado en el pasaje versículo 11 del capítulo 2 de Mateo. Y sí, sin duda, el oro, pues ahí lo que está relacionando es, pues, el rey, está siendo ofrecido al rey. Cuando nosotros vemos los pasajes de la Biblia, que los reyes, digamos, cuando visitaban a David siendo rey, a Salomón, le llevaban todos estos presentes y el oro, pues, juega un papel súper importante. Y acá lo que lo que nos están mostrando es afirmando cómo Jesús era el rey de los judíos, ¿sí? Entonces acá esto nos afianza la posición de Jesús como rey al presentarle el oro a nuestro Señor. Otra cosa importantísimo para mencionar acá es lo del incienso. Bueno, pues antes de ir, pues recordemos que de todos modos el oro, ¿qué es? El oro es un metal precioso, ¿cierto? De pronto hay oyentes que, pues no, o sea, sabemos que el oro, que tan bonito, que amarillo, pero ¿qué es? Es un metal precioso, era un objeto muy valioso. Su valor perfectamente podía financiar el viaje de José y María a Egipto. Eso también es importante. Algo que Juan nos decía en el programa anterior, se dice que, porque de dónde José y María para estar de un lugar a otro, pues ellos no tenían los recursos económicos. Entonces, según algunos mencionan,
puede ser que también eso les iba a ayudar a financiar ese viaje a José y María, como lo decíamos, ¿de dónde? Recordemos que ellos de ahí de Nazaret salieron para Egipto. La Biblia no nos dice nada más sobre el significado de estos 3 regalos, pero la tradición que nos explica, nos dice que el significado más profundo para esto, pues era lo que relacionaba la rendición a Dios, a nuestro Señor como Rey. Eso es una de las cosas más importantes, que representa la divinidad, ¿cierto?, de Jesús en toda la Biblia. Y que vemos también con el oro, porque acá me parece esto súper importante. ¿Recuerdan cuando Moisés se fue allá al monte a tener esa relación con Dios, a hablar con Dios, y que los habitantes del pueblo se desesperaron y que le dijeron a Aarón que le dieron todo el oro que tenían? ¿Para qué? Para construir un becerro, ¿cierto? Entonces, con el oro construían ídolos paganos para adorarlo. Pues acá este oro estaba siendo rendido al Rey de Reyes, al único digno y merecedor de recibir adoración. Entonces, antes de seguir, también recordaba algo muy importante, y es que el hecho de que ellos dieran estos era primero que todo el dar. Cómo acá nos está llevando a nuestro Señor con este mensaje es intrínsecamente el rendir honores a Jesús, dar, más allá. Usted, ahorita en las aplicaciones vamos a hablar de eso, ay, yo no tengo oro para, no, es que no es eso, es el dar, es rendir honores y adoración a nuestro Señor. Ahora vamos con el incienso. El incienso es una resina. Esta se obtiene de un árbol mediante incisiones en la corteza, dejando salir la resina. ¿Qué produce el incienso? Pues un olor fragante que cuando se quema, y por eso se usaba en la adoración, donde se quemaba como una ofrenda agradable a Dios. Este también lo mencionan en Éxodo capítulo 30, 34. Entonces, ¿qué representa el incienso? Es un símbolo de santidad y justicia. Recuerden, incienso, símbolo de santidad y justicia. Entonces, ¿esto qué nos está representando? Que el regalo del incienso al niño Jesús simboliza su voluntad de convertirse en un sacrificio, entregándose por completo de forma parecida a un holocausto. Dios, o sea, esto de verdad que lo debe conmover a uno mucho. Y la mirra es un producto procedente de Arabia y se obtenía también de un árbol de la misma manera que el incienso. Era una especie y se usaba para embalsamar. Es que esto, Dios mío, de verdad que aquí lo que decía Juan ya era lo que nos estaba diciendo ellos. Obviamente que iba a ser María y José con esta mirra, guardarla, tenerla ahí, ¿cierto? A veces también se mezclaba con vino para hacer una bebida. Esa bebida es la que le dieron a nuestro Salvador cuando estaba a punto de ser crucificado. O sea, la mirra revuelta con vino se usaba para eso. Entonces le dieron a Jesús cuando estaba a punto de ser crucificado con el fin de adormecerlo. Esto está en Marcos capítulo 15, versículo 23, y se refiere a ella como hiel. ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces, la mirra representa la amargura, el sufrimiento y la angustia. El niño Jesús iba a crecer para sufrir mucho como hombre y pagaría el precio más alto al dar su vida en la cruz por todos los que creyeran en él. Muy bien, profesora Marcelita, continuaré asistiendo a sus clases. Bueno, interesante toda esta simbología, pero interesante lo que significaba cada uno de esos elementos en la vida del ministerio del Mesías, en su muerte, en su resurrección y en su glorificación como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta aquí ha estado todo bien explicadito. Pero bueno,
Todas estas historias son bíblicas, son bonitas, nos las aprendemos, las recitamos, pero viene lo más importante, ¿qué significaría esos regalos de los sabios a Jesús? ¿Qué significa realmente esos regalos hoy en nuestra vida cotidiana? ¿Qué significa esos regalos en estas festividades decembrinas con los padres, con la esposa, con los hijos, con los amigos, con los hermanos en la fe, con la iglesia, con el compañero de trabajo, es decir, con toda la comunidad? Y es lo que queremos precisamente ahondar, es decir, tomar una enseñanza práctica para nuestras vidas hoy. Marcelita. Sí, bueno, una de esas, por supuesto, que podemos acá relacionar es el dar, ¿sí? Primero, pues nosotros no podemos dar algo que nazca del corazón si no conocemos. ¿A qué o sea, me explico con esto? De todo lo que hemos desarrollado hoy en este programa, hablamos del contexto y una de ellas que era que los sabios de Oriente conocían la profecía, conocían, habían escuchado de los profetas que iba a nacer un rey, el rey Salvador. Durante todo el Antiguo Testamento, pues se habla de esto desde el mismo momento que cayó el hombre, que vino la caída del hombre, Dios preparó y anunció la venida de un Salvador. Entonces, de ahí en adelante, los profetas, Dios envió mensajes a través de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces damos a Dios lo que ni siquiera sabemos de qué se trata, solamente porque la gente lo hace, solamente porque desde pequeñito mis abuelitos o mi papá o qué sé yo me decían que ay, sí que tocaba dar o que los reyes o que nació, pero no hay una convicción. Entonces, acá yo creo que es súper importante a todos los oyentes, a todos los seguidores, que primero nos hagamos un análisis, qué tanto conocemos, qué tanto realmente esta palabra, lo que leemos acá en esas escrituras, yo tengo un pleno convencimiento por mí mismo, no por lo que me digan otros, no por lo que, ay, es que yo sigo en esta religión porque es que fue lo que mis abuelitos y mis bisabuelos y tatarabuelos me enseñaron. No, es realmente usted en conciencia. Estos sabios de Oriente nos iban a pegar tremendo camino, tremendo viaje, llevar de sus cosas, seguramente ellos eran ricos, tenían sus riquezas, solamente porque sí, o sea, ellos tenían un pleno convencimiento de que no era, porque ellos sabían que allí Israel tenía un rey, ellos lo sabían, pero ellos tenían un pleno convencimiento, siguieron una estrella, o sea, creyeron. Entonces yo creo que acá es súper importante que nosotros primero nos hagamos un análisis y digamos, yo realmente le estoy dando a Dios o quiero darle a Dios mi vida, mi adoración, porque tengo un pleno convencimiento de Él o solamente lo estoy haciendo porque la corriente y porque la gente lo hace o porque fue lo que me dijeron, ¿cierto? Entonces yo creo que acá es súper importante esa primera parte. Y lo otro, el de dar, estar siempre dispuestos. Ya una vez yo tengo convencimiento, o sea, no importa lo que me toque hacer, recorrer los caminos, tal vez ahora no nos toca, seguramente en otras regiones del mundo, en otros países, otras regiones de acá de Colombia, habrá lugares donde habrán personas que sí les toca atravesar ríos y demás, como nos pasa acá en Colombia, porque no hay un lugar, no hay una iglesia, no hay alguien que les predique, entonces conocen de un pastor que de pronto va al pueblito o a tal vereda y les toca atravesar para poder ir a escuchar el mensaje, o en otros países. Pero usted que está de pronto en la ciudad, tiene más facilidad, ¿qué está dispuesto a dejar para darle a nuestro Señor? Porque ahorita estamos celebrando esta época y no, y como alguien dijo, o sea, muestran una imagen de Jesús afuera de una casa, todos adentro celebrando y el brindis y la mesa llena de comida y los regalos y Jesús por fuera, que es el centro de la Navidad. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a darle nuestra vida, nuestra adoración realmente de corazón? Eso es lo que también creo que debemos cuestionarnos. Interesante, Marcelita, porque si en una mesa, en una reunión, no está Cristo Ujú. en el centro, es decir, no está en nuestros pensamientos,
no está en las palabras, en nuestras palabras, ni en nuestras acciones, pues realmente nada que ver con lo que realmente Cristo vino al mundo, que es el amor, pero es el amor por el prójimo de llevarlo a Cristo como único Señor y Salvador. Yo quiero sintetizar, amigo oyente y Marcelita, lo que es el oro, que tú muy bien lo explicabas, y lo relacionó con la realeza, con el Rey, Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde o quién o a cuál usted le da la honra como rey? ¿A un amigo, a una persona conocida, a una persona, pues, digamos, de una alta humanidad o sabiduría? No es que esté mal hacerlo, porque Pablo nos enseña en el capítulo 13 de Romanos que tenemos que respetar nuestras autoridades, porque toda autoridad viene de Dios. Pero aquí es, ¿quién es su rey? ¿Quién es su rey? ¿Es en verdad Cristo? Si es su rey, Cristo está en su corazón y en esta Navidad fortalece su vida. El incienso, el olor fragante, le agrada a Dios, ¿no? El texto dice que se agradaba, agradar a Dios. Bueno, cuando tú examinas la palabra, ¿lo hace para jactarse o lo hace para agradar a Dios? Cuando tú oras, hablas con Dios por medio de Cristo, ¿lo hace para la gloria de Dios o lo hace para la gloria de quién? El incienso, conectado con la oración. El incienso con ese olor fragante que es que nosotros, como creyentes del Evangelio, todo lo que pensemos, toda palabra y todo acto debe ser para agradar a Dios. Agradar a Dios. No es que no digamos palabras también para agradar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros superiores, pero primero tiene que estar es para agradar a Dios. Y tercero, con relación a la mirra. Marcela lo explicó muy bien. La mirra, que es una bebida amarga o que tiene un sabor amargo, relacionado con todo lo que Jesús sufrió como hijo de Dios. Como alguna vez lo dijimos, lo despreciaron, se burlaron, le escupieron su rostro, le dieron de bofetadas, se burlaron poniéndole una corona, un manto viejo, color púrpura para burlarse. Entonces, ese sufrimiento, ahora cargando el madero, ya sin fuerzas, el mismo texto narra que tuvieron que acudir a otra persona para ayudar a llevar el patíbulo porque él se agotó con todas sus fuerzas. Y en la cruz, sin una fuerza, miren, horodaron sus pies y sus manos, unos clavos horrendos, burdos. ¿Sí? Lo que significa la mirra, lo que significa para nuestra vida, que Él hizo siendo puro, siendo santo, y no solamente una sola vez, santo, santo, santo. ¿Por qué? Por ti y por mí, para morir en la cruz y ser redimidos de toda nuestra pecaminosidad. ¿Se fija cuánto debemos nosotros creer en nuestro único Señor y Salvador Jesucristo? Rey de reyes, Señor de señores, el sufrimiento para salvarnos, y luego nosotros tenemos el incienso que por medio de nuestros actos, de nuestra oración, de nuestra relación con Él, de la alabanza, de la gloria a Él, de darle toda honra, todo poder y toda gloria solo a Él, porque es el único realmente que merece. Estas serían las conclusiones que hoy debemos entender nosotros como cristianos, Marcelita. Sí, y otros aspectos que también estaba acá como mientras Juan hablaba, es la parte de que, bueno, a veces también entre nosotros solamente nos damos regalos, pero también
lo que me lleva a estos pasajes a pensar es la generosidad. El pensar de pronto en ese hermano, en la carne o en la fe. O sea, que de pronto tal vez no tiene con qué comer, no tiene con qué darle algo a sus hijos, que también seamos generosos. Acá Jesús nos habla de un pasaje muy hermoso que está en Mateo 25, 35 al 40. Porque la Navidad, ¿qué es? Es celebrar el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Lo hablaba hace un momentico. O sea, pensamos que el centro de la Navidad es dar regalos y a veces, como lo decían, lo veían en el tema el lunes, la depresión de la Navidad, porque el comercio nos ha llevado a pensar que solamente en esta época, entonces si yo no tengo para dar regalos a mis hijos o a mi familia, entonces no, y no, entonces no comparto con nadie más porque no tengo que darle. O sea, no, porque eso no es lo que Jesús nos vino a enseñar. Jesús nos vino a enseñar fue el desprendimiento, que le demos nuestra vida, nuestra adoración y que podamos tener esta tranquilidad y que si yo tengo para bendecir a otros lo pueda hacer. Porque mire lo que dice Mateo 25, 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Eso es lo que yo también interpreto que el Señor vino, Él se entregó por nosotros, Él dejó todo por nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a salir de nuestra comodidad para bendecir a aquel que de pronto no tiene? ¿Nos hemos preguntado eso? Porque eso también es la Navidad, eso también es celebrar el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que usted allí en su casa, ahorita esta Nochebuena, usted antes de disfrutar de esos alimentos que va a tener en su mesa, usted haga un altar de adoración a Dios y lleve a su familia a darle gracias a Dios, ante todo a Dios, por lo que les permite tener en su mesa. Excelente, Marcelita. Solo nos resta darle gracias a Dios por esta cadena radial, por sus directores, el pastor Diego, la pastora Liliana, porque con este ministerio no sabemos a dónde está llegando la santa palabra de Dios, tal vez al último rincón de la tierra. Y este es un ministerio que en la sabiduría, en la obediencia, en el amor por predicar la palabra de Dios, el pastor Diego y la pastora Liliana trabajan día y noche. Ahora, amigo oyente, miren, vale la pena apoyar a este ministerio que nos alimenta diariamente con el alimento espiritual, la palabra de Dios. Por eso, qué bueno, esta mañana escuchaba a los pastores en familia y decían, mire, apoyemos al ministerio y debemos hacerlo. Es como Marcelita enunció una palabra, la generosidad que sale de nuestro corazón, y la generosidad Dios nos la da en nuestro corazón como fruto del Espíritu Santo. Apoyemos. Hay un producto que están ofreciendo acá, excelente. Oye, en lugar de llevar una botella, bueno, no digo el contenido, oye, ¿por qué no llevamos al abuelito, a la abuelita, a toda persona un producto que se va a alimentar, va a cuidar su salud, va a tener más fortaleza y además, como decía el pastor Diego y la pastora Liliana esta mañana, están apoyando este hermoso ministerio que proclama el Evangelio a cuatro vientos para todo el mundo. Apoyemos el ministerio radial y este ministerio de restauración, ahora se me olvidó el nombre, de restauración. ¿Cómo es?
Evangelismo de fuego. Sí, Evangelismo de Fuego, pero es el nombre de la denominación. Familia, Casa de Amor y Restauración. Se me pasó por alto. Casa de, De de amor y amor, restauración. Ujú. amor y restauración y restauración y restauración espiritual. Bueno, gracias Lorena. En el Control Master, Marcelita, gracias por su explicación. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. Dios los bendiga. Bendiciones.